gracias a Dios por la oportunidad que Él me da también de poder predicar y de poder estar en este lugar. No es algo que a veces buscamos nosotros, pero solamente por la misericordia de Dios es que nosotros estamos aquí, así que nos encomendamos en sus manos para hacerlo todo para la gloria de Él. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿quién de ustedes tiene un hermano? No tantos, ¿ah? No tantos. De hecho, yo creo que menos de la mitad de la iglesia levantó su mano. De hecho, yo igual tengo un hermano, lamentablemente no vino hoy. Pero la historia, hermanos, que vamos a ver hoy, y seguramente muy conocida por ustedes, es la historia de dos hermanos, que trata de dos hermanos. Y que si bien es cierto, yo la había leído o escuchado, incluso había escuchado prédicas sobre esta historia, cuando la vuelvo a leer, cada vez encontramos más detalles y en realidad el capítulo 4 está lleno de muchas cosas que espero que nos sirvan de lección para nuestra vida y podamos aprender hoy día. Entonces, hermanos, como les decía, la historia que vamos a ver hoy, y de hecho la historia principal, habla de dos hermanos. Y de hecho justo viene llegando mi hermano, así que bienvenido, bienvenido hermano. Claro, pasó desapercibido porque no estábamos hablando de eso. Así que gracias al Señor, hermano. Como le decía, la historia principal habla de dos hermanos porque más adelante ya veremos que en realidad hay otras historias también relacionadas al capítulo de Génesis 4. No es la única, pero ciertamente cuando nosotros hablamos de Génesis 4, seguramente no hablamos de Lamec ni de Set, que lo vamos a ver hoy, sino que siempre vamos a hablar de Caín y Abel porque es la historia más importante que se desarrolla en este capítulo. El título, hermanos, de nuestra prédica, yo la he llamado así, podría llamarse de muchas formas, pero lo he llamado así, hermanos, en relación a lo que venimos viendo ya desde la semana pasada con nuestro hermano Jaime en Génesis capítulo 3, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Que vimos la caída, el pecado de Eva, el pecado de Adán también, por cierto, la astucia de Satanás, la astucia de la serpiente para engañar a esta mujer. Y finalmente, hermanos, nosotros hoy día seguimos avanzando en Génesis y vamos viendo el impacto y finalmente la proliferación del pecado en la tierra. ¿Ya? Cabe mencionar, hermanos, que es muy importante que cuando entra el pecado en la vida del hombre, no entra de a poco, no es como una enfermedad tal vez, no es como algo que a veces lo empezamos a notar débilmente en nuestra vida y con el paso del tiempo a lo mejor se multiplica o crece y ya no podemos hacer nada más. Cuando el pecado entra en la vida del hombre, hermanos, siempre entra con todo. Nunca, hermanos, nos da lugar o finalmente no da lugar al hombre, hermanos, para que finalmente se reconcilie con Dios, sino que lo separa definitivamente de Él. Aquí, hermanos, les pido las disculpas porque después de ver las prédicas de mi hermano Jaime, de mi hermano Marc aquí, claramente con las imágenes no me fue muy bien. Así que yo creo que después de esto voy a tener que reunirme con ellos para pedirle asesoría. Más encima la tele grande en el computador no se veían tan mal, pero aquí se notó un poquito la resolución. Pero bueno, no se vayan por las imágenes. De hecho, solamente ahí está como alguna ayudita, pero en realidad, hermanos, lo importante es en sí todo el mensaje que vamos a desarrollar hoy. Entonces, hermanos, ¿qué recordamos? De hecho, esta ya la quinta lección que tenemos hoy día de Génesis. Yo lo tengo acá en una sola parte, el capítulo 1, pero no olvidemos que en primera instancia vimos Génesis 1.1 y después vimos el capítulo completo, ¿cierto? Que contempla la creación. El capítulo 2, la creación. ¿Recuerdan la historia del VHS que hizo nuestro hermano Marc? Que no era una enfermedad, que era recopilación de datos anteriores y finalmente nos sigue hablando en Génesis capítulo 2 de la creación, pero finalmente va recalcando en otros detalles. Y Génesis capítulo 3, que fue lo que vimos la semana pasada con nuestro hermano Jaime, que fue la caída, ¿ya? Y como les decía,
muy relacionado a esto, hoy día seguimos avanzando en Génesis 4, pero ya con el aumento del pecado, el ingreso total del pecado fuertemente en la vida del hombre. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar hoy? Como les decía recién, hermanos, la historia principal es de Caín y Abel, pero en cuanto a la estructura de este capítulo, vamos a encontrar tres historias o tres ideas principales. Entre el capítulo 1 al 15, vamos a tener la historia de Caín y Abel, ¿ya? Entre los capítulos 16 al 24 vamos a tener la descendencia de Caín con el ingreso de las civilizaciones o en realidad como las primeras civilizaciones que se dieron en la tierra. Y por último, hermanos, en los versículos 25 al 26 nos vamos a encontrar con un varón llamado Set, hermanos de Caín y Abel, hijo también de Adán y Eva, que comenzaron a adorar a Dios. Así que eso básicamente es la estructura de este capítulo. Está marcado en naranjo, insisto, porque creo que esa es la historia principal. Sin embargo, hermanos, hay tres ideas principales que se desarrollan en este capítulo 4. Y para comenzar, hermanos, desde el versículo 1, la historia bíblica nos dice que conoció Adán a su mujer, ¿cierto? Es decir, ellos tenían una relación, eran matrimonio, y Eva básicamente quedó embarazada, ¿ya? Después de los 9 meses, seguramente, tuvo un bebé y concibió y dio luz a Caín. Y ella, hermanos, seguramente pensando en Génesis capítulo 3, versículo 15, que lo vimos la semana pasada también, sobre la promesa que Dios le había entregado de que su simiente vencería a la simiente de Satanás, ella muy contenta seguramente dice, por voluntad de Jehová, querido varón, y se alegra y se goza, porque seguramente cree que Caín viene a cumplir esta promesa, la promesa de Génesis 3:15, pero en realidad estaba muy lejos de ello y de hecho ella ni siquiera en vida lo alcanzó a conocer, el cumplimiento de su promesa. Sabemos que, de acuerdo a la palabra, muchos años después llegaría el Salvador del mundo, nuestro Salvador también, quien finalmente vendría a cumplir la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de Eva nacería aquel que vencería a la simiente de Satanás, ¿ya? Pero seguramente ella en su contexto y sin más gente decía, ¿quién más va a ser aquí? Si es el único que va a estar en la tierra, ya no es Adán, no soy yo. Así que probablemente haya puesto toda su confianza en que Caín cumplía la promesa, pero como veremos más adelante, y como sabemos de hecho seguramente, Caín no vino a cumplir esa promesa, sino que estuvo muy lejos de ello. Entonces dice la palabra del Señor, y de hecho algunos comentarios, hermanos, dicen que, creo que estoy yendo un poquito rápido, pero la verdad que el capítulo 4 tiene harta información, pero si ustedes me sienten que voy rápido, me hacen una seña. Mi esposa siempre me hace señas, pero la idea es que, aparte de ella, sea alguien más, para que, para que yo igual sepa cómo va el ambiente. Entonces, hermanos, como les decía, nos dice los primeros versículos 1 y 2 que Adán y Eva, ¿cierto? Eva quedó embarazada, tuvo un hijo. De hecho, algunos comentarios dicen que puede ser que Caín y Abel hayan sido gemelos o mellizos, puede ser, pero el texto bíblico no lo dice, no lo sabemos. No sabemos si nacieron en el mismo momento, en el mismo día, o si finalmente nacieron con un tiempo entre ellos de 9 meses al menos, o 1 año, 2 años, 3 años. No está descrito en la palabra, en el mensaje, en el texto bíblico. Sí, solamente tenemos en el texto bíblico, hermanos, que Caín fue labrador de la tierra. Y por otra parte, su hermano Abel fue pastor de ovejas. Eso es lo único que encontramos en el texto. Entonces, conoció, como decía, Adán a su mujer y tuvieron 2 hijos en primera instancia, porque posteriormente, según el relato bíblico, tuvieron muchos hijos más. Y estos fueron Caín y Abel. Eso que está ahí, hermanos, es un certificado de antecedentes. Y de hecho, quise conseguirlos de estos varones
Caín y Abel, para saber qué datos hay en el texto bíblico respecto a estas personas. Pero después de ver que solo una persona atendía y que había una fila de 50 personas, dije, mejor buscamos en otro lugar. Mejor buscamos en otro lugar porque el texto bíblico siempre nos da respuestas, perdón, me estoy alejando, siempre nos da respuestas sobre las cosas que nosotros necesitamos saber. Y solamente, hermanos, como para tener una visión general de quiénes fueron estas personas, entregamos ahora, hermanos, estas referencias. Si ustedes quieren, las buscan en su Biblia. Muy conocida por nosotros es la cita de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, ¿cierto? Incluso algunos la saben de memoria. ¿Quién la puede decir? Por la fe, Abel. Amén, ¿cierto? Es de hecho seguramente muy conocidas por nosotros. Y quisiera si alguien nos puede leer primera de Juan 3, capítulo 12, perdón, capítulo 3, versículo 12 y Judas 11. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Gracias, hermano Manuel. ¿Y Judas 11? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por duro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. En realidad, hermanos, bueno, de hecho, incluso del mismo camino de Caín que habla Judas 11, se podrían hacer prédicas completas, o hay prédicas completas, pero no vamos a enfatizar en las citas de estas bíblicas porque no es el fin del mensaje, pero ya tenemos una idea que de lo que leímos no hay nada bueno, ¿cierto? De lo que leímos de Caín no hay fruto favorable, sino que solamente hay una condición de pecado, hay una condición de un hombre pecador, un hombre que está lejos de Dios, que está separado de él, ¿ya? Eso para que lo tengamos claro y tengamos una visión sobre quién vamos a hablar hoy día. Y respecto a su hermano, Abel, tenemos la misma cita, ya la leímos, no la vamos a repetir, pero quisiera pedir que si alguien puede leer Lucas capítulo 11, versículos 49 al 51, y otro hermano, por favor, Mateo capítulo 23, versículo 35. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Amén. Mateo 23, 35. Amén. Gracias, hermana Cintia. Y de hecho, haciendo notar esta cita, la última particularmente, la inocencia y la injusticia en la que murió Abel, ¿cierto? Por su hermano. Pero como, al igual que Caín, no vamos a resaltar y no nos vamos a detener tanto en la vida de ellos, sino que solamente y principalmente con la cita de Hebreos 11:4, Abel finalmente nos deja un gran ejemplo de fe. Si nosotros vemos, hermanos, en el capítulo 4, Abel prácticamente pasa desapercibido. De hecho, no lo he contado, pero seguramente se menciona 6 o 7 versículos, si es que, y nunca más vuelve a aparecer. ¿Ya? Caín lo mata y nunca más sabemos de él. Sin embargo, hermanos, ese corto paso por la tierra y el breve relato bíblico, finalmente, muchos años después, el autor de Hebreo lo menciona como un hombre de fe. Entonces, vemos que el legado que deja Abel, a pesar de que en Génesis capítulo 4, como les decía, pasa casi desapercibido, finalmente es un hombre de fe y deja un tremendo legado y enseñanza para todos nosotros.
Entonces, hermanos, aconteció, bueno, estos son errores técnicos. Aconteció, hermanos, que llegó el momento en que Caín y Abel tuvieron que presentar una ofrenda, ¿ya? Como muchas otras cosas, hermanos, no tenemos la... Es linda la imagen, ¿cierto? Veo que algunos están sonriendo. No sé si es por la calidad o por la imagen en sí, pero en general representa lo que ellos van a hacer, llevar una ofrenda al Señor. Y de hecho, hermanos, como les decía, como muchas cosas que nosotros hoy leemos en la Escritura, no tenemos la certeza y no tenemos todo el detalle de lo que ocurre. En este caso, la Biblia no nos dice y no nos cuenta cómo es que ellos se enteraron de que tenían que ofrendar a Dios. No existe. Hay, hermanos, una visión respecto a Abel, que como Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y como Hebreos 11:4 dice que Abel fue un hombre de fe, probablemente Abel haya escuchado a Dios y haya tenido una revelación directa de Dios de cómo ellos tenían que ofrendar y por qué tenían que hacerlo. Pero le insisto, no lo dice el texto. Solamente podríamos saber de cierta forma que sí había alguna revelación. De hecho, hoy día nosotros tenemos una revelación natural de todo lo que tenemos y solamente al ver la creación entendemos que hay una creación de Dios. Probablemente con ellos ocurrió lo mismo. Entendieron que había un Dios creador, que había un ser más grande que ellos, que los había creado, y por eso ellos decidieron dar esta ofrenda. No tenemos detalles de eso, pero sí sabemos y nos cuenta el relato que ellos en algún momento llegaron delante del Señor y muy de acuerdo a lo que ellos hacían en su trabajo, ¿ya? Como habíamos visto, Caín labrador de tierra y Abel pastor de ovejas, muy de acuerdo a lo que ellos hacían en su trabajo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, ¿ya? Entonces, hermanos, Dios seguramente se había revelado como creador, Dios seguramente se había revelado como padre, les había encomendado esta labor y tenemos aquí enfrente a dos personas con un sentir distinto. Hebreos 11:4 ya lo leímos y ya lo vimos. A dos personas, hermanos, con una perspectiva distinta de adoración, a dos personas con caminos distintos, a dos personas con líneas distintas, que se presentan delante del Señor para ofrendar. Y nótese, hermanos, que lo que ocurre después, dice, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Nótese, hermanos, la diferencia en el texto cuando, y voy a retroceder, pero ustedes lo tienen en su Biblia, cuando dice que Caín solamente trajo del fruto de la tierra su ofrenda a Jehová, pero hace una distinción a que Abel trajo también de los primogénitos, de lo mejor que él tenía de sus ovejas, ¿ya? Entonces, hermanos, probablemente Caín lo haya hecho solamente por cumplir. Caín recibió la revelación de Dios, mira, tienes que hacer esto, tienes que ofrendar, tienes que reconocer a Dios como creador, tienes que reconocer a Dios como tal, pero Caín dijo, bueno, en la realidad tengo que seguir cultivando zapallos, choclos, no lo sé. En ese momento era su trabajo, así que dijo, voy a buscar algo, le presento la ofrenda y después sigo con mis cosas porque estoy muy ocupado, ¿ya? Pero sin embargo, Abel se dedicó a buscar la ofrenda a Dios y dice la palabra que él buscó lo mejor para ofrendar a Dios. Y hermanos, llegamos entonces a nuestro tiempo contemporáneo. Y la pregunta, hermanos, que nos corresponde hacer hoy, ¿cómo es nuestra ofrenda delante del Señor? Dios lo sabe claramente, pero lo importante, hermanos,
es que nosotros también a la luz de su palabra podamos examinar nuestra vida y podamos saber qué es lo que nosotros estamos ofrendando a Dios y por qué lo estamos haciendo. Y de hecho, hermanos, no quiero que pensemos que solamente ofrenda es lo que se deja atrás en la mesita, ni es lo que a lo mejor depositamos en el mes a una cuenta de la iglesia o lo que entregamos como diezmo, sino que quiero que enfoquemos nuestra ofrenda también en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestro trabajo al Señor, por cierto, no nuestro trabajo terrenal, que enfoquemos nuestra ofrenda en lo que es nuestro servicio, en un trabajo en ministerio, en un trabajo en la iglesia, en lo que hacemos como evangelización y así en todas las oportunidades que tenemos para trabajar al Señor. Entonces, hermanos, nótese, hermanos, que dice la Biblia que Dios miró primero a Caín y después miró la ofrenda. También miró primero a Abel y después miró a su ofrenda. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, hermanos, que cuando uno ofrenda algo que para nosotros es grande, yo me siento muy contento y creo que estoy dando lo mejor para el Señor, pero en realidad el Señor está mirando primero nuestro sentir. El Señor está mirando primero nuestra vida. El Señor primero está mirando con qué ganas lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Si yo estoy ofrendando, tal vez voy a un monto económico, si estoy ofrendando servicio, si estoy ofrendando trabajo al Señor. Muchas veces yo he dicho, hoy día estoy cansado porque estuve trabajando todo el día para el Señor y creo que eso es lo más importante, pero en realidad el Señor primero, lo primero que hace el Señor es mirarnos a nosotros y posteriormente a nuestra ofrenda. No quiero decir que no sea relevante la ofrenda, pero Dios primero nos está mirando cada vez cómo nosotros ofrendamos a Dios. Probablemente, hermanos, como vimos en esta historia de los hermanos, Caín solamente lo haya hecho por cumplir, como les decía. Y Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros tengamos la convicción completa y certera de que lo que hacemos aquí lo hacemos para el Señor. No lo hacemos porque alguien nos ve, porque alguien lo pidió, porque tal vez faltaba que alguien lo haga, sino que en realidad, hermanos, lo hagamos porque sabemos que nuestro Dios, nuestro Cristo es nuestro Salvador y le merecemos dar la gloria, el reconocimiento y toda la ofrenda de nuestra vida hacia Él. Entonces sucede, hermanos, que después Caín es amonestado por Dios, ¿ya? Si bien hicieres, le dice el Señor, el pecado está a la puerta, entre las otras frases. De hecho, la frase del pecado está a la puerta me recuerda a lo que nuestro hermano Jaime decía la semana pasada, que la serpiente tiene una estrategia para ingresar, ¿cierto? Entonces, muy lejos, hermanos, de ahí, cuando Caín nota la diferencia y se entera de que a Dios no le agrada su ofrenda, él se enoja, se ofusca, se frustra, pero muy lejos de eso, posteriormente Dios lo amonesta, no para juicio, como dice acá, sino lo amonesta para perdón. Es una expresión de gracia y amor. ¿Acaso Él no lo ha hecho con nosotros cuando nosotros nos enojamos también, cuando nosotros nos equivocamos y cuando tal vez estamos a punto de cometer un error o de tomar una acción que nos llevaría al pecado? También, hermanos, en primer lugar, Dios nos amonesta. Pero vemos que lamentablemente en Caín no hay arrepentimiento, no está pensando en los demás, claramente solamente está pensando en sí mismo y él sigue, hermanos, sigue lamentablemente y está de hecho ya en estos momentos maquinando un plan, pensando, ideando y creando una estrategia para poder finalmente deshacerse de su hermano. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Vemos que Caín representa finalmente un ciclo entre incredulidad, rebelión y violencia, que finalmente y lamentablemente es el mismo ciclo que se repite hoy en día en el hombre que no tiene a Dios. Entonces, como decía recién, finalmente, hermanos, sucede esto. Lo que no queríamos saber, no queríamos escuchar, lo que Abel no quería seguramente que pasara. Y hoy día nosotros, hermanos, cierto que decimos, tenemos el dicho de que la ocasión hace el ladrón, ¿cierto?
no sé si será tan cierto, pero es un dicho y algunos lo dicen, y podría ser que sí, pero finalmente yo creo que el que roba lo hace porque es ladrón. Pero el dicho dice, la ocasión hace el ladrón. En este caso, hermano, no hubo una ocasión, no existió una ocasión, sino que finalmente hubo un plan, hubo una estrategia. Dice el relato bíblico, hermanos, eh, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Él ya tenía la idea de asesinarlo, ¿ya? No fue que de repente se pasaron a tropezar y justo el cuchillo se le clavó en el pecho de su hermano. No fue una ecuación, no fue una coincidencia, sino, hermanos, que Caín lo planeó en su mente y le dijo a su hermano, salgamos al campo. Entonces Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿ya? Entonces, hermanos, esto en realidad nos da una gran advertencia de peligro para nuestros días, porque en verdad, fíjese usted que Caín es el primer hombre engendrado de mujer y además inmediatamente se convierte en el primer homicida. Es decir, como les decía yo, y, y perdón porque tenía una palabra de algo que es progresivo, eso, esa era la palabra que me faltó recién. Fíjese usted, hermano, que el pecado, cuando ingresa en la vida del hombre, no lo hace de manera progresiva, no lo hace de a poco, no lo hace con amor, no lo hace con cariño. El objetivo de Satanás, hermanos, eh, no lo hace, hermanos, tampoco por amor. El objetivo de Satanás finalmente es destruirnos. El objetivo de Satanás es llevar el hombre al pecado para que finalmente él se goce con nuestra destrucción. Entonces, hermanos, decíamos recién, Dios amonestó a Caín. A Caín le dio lo mismo, escuchó las palabras de Dios, pero finalmente no le interesó. Él prosiguió con su plan y de hecho, lamentablemente, ejecutó su plan. Entonces, hermanos, la advertencia para nosotros ahora es que, como decía, el pecado, el gran impacto que tuvo la caída es que apenas habían pasado unos años en que Eva cae con la serpiente, con Satanás, ya ahora encontramos el primer asesino en la tierra. Qué lamentable, hermanos. Entonces, sucede que Dios, en el mismo huerto, en el mismo lugar donde estaban, perdón, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿A quién no le ha pasado? De hecho, ¿cierto? Las mamás siempre le preguntan al hijo mayor. De hecho, yo recién le preguntaba a Mateo, al Santi, ¿dónde estaba el Benja? Porque estaba abajo. Lo mismo hace Dios, pero ahora Dios sabía dónde estaba. Esa es la diferencia. Cuando el Padre, nosotros como padres preguntamos a veces porque no sabemos. Dios sabía dónde estaba, pero de igual forma le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice Génesis 4:9, literalmente, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No sé, simplemente, ¿cierto? Creyendo Caín que hablaba con su padre, tal vez, con Adán. Creyendo Caín, hermanos, que estaba hablando con cualquier persona. No sabía que estaba refiriéndose y respondiéndole al Dios creador, al Dios eterno, al Dios Padre, al Dios que todo lo ve y al Dios que todo lo sabe. Dice, hermanos, un comentario de nuestro hermano Evis Carballosa. Esta respuesta sugiere que Caín ha alcanzado un estado de presunción insolente, porque sus palabras constituyen en realidad un insulto a Jehová Dios. Es decir, hermanos, Caín mintió descaradamente y aún, hermanos, negó y no creyó, fue incrédulo al dudar con quién estaba conversando y a quién le estaba respondiendo. Pero, ¿está muy alejado de nuestra realidad esto, hermanos? En realidad, hermanos, hoy día, creo yo,
que es la misma respuesta que el hombre una y otra vez entrega a Dios cuando es hallado en pecado? No sé, nadie me dijo, nadie me enseñó. Yo pensé que no era para tanto. No pensé que iba a llegar a esto. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, porque en verdad Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Lea usted el Salmo 139 y entenderá, hermanos, que Dios está en todo lugar. Claramente Caín no tenía el Salmo 139 porque todavía no estaba escrito. Caín no tenía el Salmo 139 porque todavía no había sido revelado. Usted hoy día lo puede leer si tiene dudas de que de repente, erróneamente, hermanos, tratamos de esconder cosas a Dios. Yo lo he querido hacer. Yo lo he querido hacer seguramente muchos de acá. Probablemente, tal vez hayamos hecho lo mismo alguna vez. Creyendo a veces que si mi esposa no lo sabe, estoy bien. Cuando era niño, si mis padres no lo sabían, estaba bien. Si nadie lo sabe, estoy bien. Pero hay algo más grande, hay algo más poderoso, hay algo sobre nosotros que está siempre atento a todo lo que nosotros hacemos y Él lo conoce absolutamente todo. Así que, hermanos, cuando nosotros vayamos a pecar, cuando vayamos a fallar contra Dios, tengamos en mente, hermanos, que siempre Él está allí viéndolo y sabiéndolo absolutamente todo. Hermanos, ¿qué sucede después, hermano? Continuamos con la historia. Viene el castigo de Caín. Y le dice Dios en Génesis capítulo 4, versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Es decir, mira, cuando plantes algo, vas a plantar cilantro, pero no te va a dar. De hecho, a veces yo pienso que me pasa eso porque plantamos en la casa y no nos da nada. Pero puede ser que alguna parte de esta maldición nos haya quedado, ¿ya? Pero probablemente también haya cosas que no se den en el sur. A eso llego después porque digo, ¿cómo va a ser que Dios va a permitir tanto? Pero en el fondo le dijo a Caín, mira, si tú siembras algo no te va a dar, ¿ya? Vas a sembrar un manzano y te va a servir para sombra, pero no te va a dar manzanas. Entonces, ¿qué responde Caín? Hermanos, y vemos, y creo que ya llevamos 20 minutos, parece, no sé. A ver, ¿qué hora son? Las 12. Media hora. Y Caín no vuelve en sí nunca. Caín nunca recapacita, Caín nunca reacciona. Caín nunca dice, oh Señor, perdóname, ay de mí. Nunca. ¿Qué dice ahora? Oh, Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Señor, ¿por qué me haces esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay preocupación por terminar de manera abrupta con la vida de su hermano? ¿Hay preocupación por el dolor de su madre? No está ni ahí. De hecho, hermanos, el amor de madre que existe hoy en día, que es hoy en día y que se da de forma natural, por cierto que no se supera por el amor de padre, es lo mismo que era desde el origen. Eva tenía la misma relación con Abel, que hoy día lo tiene una madre, porque es algo natural que está en la esencia de las mujeres. No podemos decir que cuando Abel murió, a Eva le dio lo mismo. No. El amor de madre es el mismo amor que hay hoy en día y que también tuvo Eva. De hecho, por eso ella estaba tan contenta cuando nació su primer hijo. Oh, bendición del Señor, aquí lo voy a llamar Caín, y tanto esto, y este va a cumplir la promesa del Señor y todo eso. El amor de madre, hermanos, desde esa época, como es algo natural, digo, no es un proceso, no es algo que hayamos aprendido, es finalmente algo que se desarrolla naturalmente en la vida de la mujer. Pero a Caín le daba lo mismo. No estaba preocupado por su madre, sino que a él lo que le preocupaba, su castigo. Y hermanos, y démonos cuenta también que el castigo de
de Caín tampoco es tan grande. Si usted planta un árbol y el árbol no da manzana, no va a pasar nada. Si usted hace su huerta, de hecho a nosotros nos ha pasado, hacemos huerta y no sale nada. Y tampoco andamos llorando por eso. Pero para Caín era tremendo. Y de hecho, algunos se ríen, así que yo creo que a varios le ha pasado. O cuando vemos el invernadero con el viento de ayer en la casa del vecino. Sin embargo, hermanos, como Dios lo hace una y otra vez con nosotros, de igual manera, en Génesis capítulo 4, versículo 15, en el versículo 15, Él promete protección sobre Caín y dice, mira, grande es mi castigo para ser soportado, dijo Caín. Si alguien me encuentra, aquí me va a matar y me va a fusilar. Pero aún así, después de todo lo que hizo Caín y después que no hay una gota de arrepentimiento, no hay ninguna culpa, no hay ningún sentir por lo malo que él había hecho, aún a pesar y después de todo eso, aún así, Dios, hermanos, coloca una protección sobre Caín y le dice, mira, si alguien te hace algo, 7 veces será vengado. Es importante, hermano, notar aquí que Adán y Eva ya estaban cumpliendo con el mandato del Señor que está en Génesis 2, me parece, de multiplicarse, ¿cierto? Porque ¿quién le iba a hacer algo si no había nadie más? Entonces es lógico que cuando él piensa que alguien le podía hacer algo, es porque Adán y Eva ya habían tenido muchos hijos. Y de hecho no creo que hayan sido solamente 1 y 2, sino que Caín tiene miedo seguramente porque ya ve una multitud de personas en el mundo. ¿Ya? Por eso Caín está asustado. No está relatado antes de Génesis capítulo 4 al 15. Según el relato bíblico, hasta aquí solamente se mencionan 4 personas, Adán y Eva, Caín y Abel. Pero, aunque no está mencionado, es lógico que ya Adán y Eva habían tenido más hijos, probablemente sobrinos, no sé si nietos, pero entre hijos y sobrinos, y hayan estado poblando la tierra. Porque si Caín tiene miedo, yo asumo, hermanos, que si nosotros tenemos, claro, 1 hijo, 2 hijos, y esos hijos vuelven a tener otra vez 2 hijos, 3 hijos, finalmente se produce un efecto exponencial y lograron de alguna manera poblar la tierra y asustar a Caín. Por eso Caín estaba asustado. Había nacido más gente, no está mencionado en la Biblia, pero había lógicamente nacido más gente por la cual Caín estaba asustado. Entonces, hermanos, posteriormente, ya después de que Caín una y otra vez es advertido por Dios, dice en los versículos 16 y 17 que salió Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Eso quiere decir que Caín se casó y su mujer quedó embarazada. ¿Ya? No es que la haya conocido físicamente, sino que la conoció sexualmente. Entonces, hermanos, no sé si logran relacionar esa imagen con algo. ¿Qué podría ser? ¿Monitos dicen ahí? ¿Cultura? Sí, muy parecido a eso. Civilización. ¿Quién lo dijo? El hermano Luis Muñoz. Excelente, hermano. Entonces, hermanos, cuando Caín salió de la tierra, salió de delante de Jehová a la tierra de Nod, dice que conoció a su mujer quedó embarazada, y ahora encontramos en el relato bíblico que esto da paso a las civilizaciones del mundo. Y no sé si van a conocer a esta persona. Darwin, claro. Y de hecho, hermanos, este texto bíblico contrasta mucho en realidad con este personaje, porque este personaje dice que nosotros venimos del mono, ¿cierto? Es decir, desde el punto de vista de Darwin, no hay posibilidad que existiese en los primeros años una civilización. Entonces, el texto bíblico, hermanos, contrasta con la teoría de la evolución, haciendo notar y enseñándonos a nosotros que ya desde el inicio los hombres fueron seres inteligentes, y hemos ido perdiendo eso, parece. Los hombres han sido inteligentes desde el inicio, ¿ya? No hemos venido del mono, ¿ya? Si alguno lo creía hasta hoy,
Eso no es así, hermanos. Desde el principio somos seres inteligentes y el hombre se ha podido desarrollar y construir una ciudad civilizada. Entonces decía que Caín salió y su mujer quedó embarazada y damos pasos a las civilizaciones. Dice el versículo 20, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, más conocidos como nómades, exactamente. Así que es la primera civilización que hay. No sé si de esa calidad serían sus carpas, pero ya, hermanos, la Biblia nos indica que hay una civilización, que el hombre es pensante, que el hombre, hermanos, busca desarrollarse, ¿ya? Así que no venimos del mono, le insisto. Dice el versículo 21, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, hermanos, padre de nuestros hermanos que están acá sentados en el ministerio de alabanza. Así que si a ustedes le preguntan cómo se llama su padre se llama Jubal, ¿ya? Entonces, hermanos, pero bueno, sí hay un detalle, porque en realidad lo que hacía Jubal no era para adorar a Dios, así que es muy importante. Retiro lo dicho, porque no era para adorar a Dios, era para que ellos se entretuvieran y finalmente era para su diversión. Así que no era para adorar a Dios porque era una generación lejos de nuestro Dios. Dice el versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana Tubal Caín fue Noamá. Es decir, hermanos, los soldadores vienen de Tubal Caín, ¿ya? Todos los que trabajan con bronce y hierro, es difícil pensarlo, ¿cierto? De hecho, tenemos que creer el relato bíblico. La Biblia lo dice, es porque es así, es porque esa es la verdad. No sé si harían esas mismas figuras, pero de alguna forma, hermanos, si la Biblia dice que hacían obra de bronce y hierro, probablemente haya sido similar a esto. Y la verdad, hermanos, que uno hoy día en la actualidad se encuentra muy inteligente. No digo como yo mismo, sino como sociedad. ¿Pero ustedes han ido a un museo alguna vez? Han ido a un museo, ¿cierto? De hecho, nosotros hemos ido, por ejemplo, al museo que está ahí en Braunau, no sé cómo se llama, pero de repente vemos algo, oye, mira, un pelador de papa y de 1800, y nosotros en el 2020 creemos que lo estamos inventando. Oye, mira este para picar poroto, en 1850. Ah, y nosotros creemos que el picador de porotos que tenemos en la casa, en realidad lo estamos inventando ahora. Así máquinas para, por ejemplo, trabajar el trigo, para hacer la harina. De hecho, estuvimos en un moler café, decían ahí, ¿no? Estuvimos en la cuna de Prat hace un tiempo atrás y también, aparte de mostrar todas las cosas de Arturo Prat, se mencionaban equipos de la época y solamente la única diferencia, hermanos, la tecnología es la misma, la única diferencia es que son cosas manuales y no son enchufadas ni eléctricas. Entonces, hermanos, claro, nosotros pensamos hoy día que estamos como en el boom de la civilización, pero en realidad solo hemos copiado lo que nuestros antepasados han hecho. Así que si alguien crea figuritas, no se crea inteligente porque eso ya Tubal Caín lo hacía. Y hermanos, ya para ir terminando con la segunda parte del capítulo 4, recordemos que habían 3 partes, la Biblia nos relata el canto de Lamec. Y leo rápidamente, hermanos, lo que dice y pongo para que lo podamos observar y ver la diferencia, la versión Reina Valera 1960, la versión NBI. La versión Reina Valera dice que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado a Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7. Pero note usted la diferencia con la versión NBI, que dice maté, no dice mataré, dice maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 70 veces 7 será vengado Lamec. Entre los comentarios, hermanos y comentaristas, existe una discusión si finalmente el verbo era en pasado
o era en futuro, si en realidad Lamec ya lo había hecho o en realidad era una promesa que él iba a hacer más adelante. No hay una postura clara respecto a si él lo había hecho o si él todavía no lo hacía. Era solamente que lo estaba prometiendo. Sin embargo, hermanos, independiente de eso, creo que nos va dando el detalle de cómo el pecado se va desarrollando en el mundo, ¿ya? De hecho, él dice acá, Lamec dice junta a sus mujeres, tenía 2 mujeres, ¿ya? Cosa que Dios no le había ordenado. En realidad, igual aquí, hermano, no está todavía prohibido el tema de tener 2 mujeres, pero sí está relacionado a que a Dios le dio a Adán solamente una mujer, ¿ya? Lo mismo que cuando Caín, que de hecho me olvidé mencionar recién, conoció a su mujer, necesariamente su mujer tuvo que haber sido familia, ¿ya? Hermana o sobrina. Pero recordemos que recién en la ley mosaica, Levíticos 18, versículo 8 al 18, lo podemos encontrar. Recién ahí fue prohibido el incesto, el matrimonio entre familiares. Entonces, en ese momento Caín todavía no tenía un problema. Aquí sí, Lamec, porque Dios le dio solo una mujer a Adán, que fue Eva. Sin embargo, él, queriendo ser grande, agrandado como se dice, quiso tener 2 mujeres y le dijo, aquí mando yo. A veces yo digo eso, pero no me resulta tan bien. Entonces le dijo a sus mujeres que matará a un hombre o que mató a un hombre y a un joven. Y que si Caín era, vengado 7 veces, como lo había prometido Dios, él lo sería 70 veces 7. Como le decía, sin importar el verbo, claramente vemos el gran impacto del pecado, ¿ya? Un hombre lejos de Dios. ¿Y cuántos años habían pasado, hermano? Vamos a ver más adelante que Set nació cuando Adán tenía 130 años. Es decir, hermanos, si calculamos que Caín, Abel, nacieron probablemente a los 30 años de Adán, no habían pasado ni siquiera 100 años, ni siquiera 100 años, y el pecado ya estaba con toda la tierra, ¿ya? El pecado estaba completamente en la vida del hombre. Entonces, ayúdenos el Señor, porque siempre tenemos la advertencia de lo que el pecado hace en nuestra vida, y si alguno, de hecho, está en pecado, como dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios el Padre. Pero siempre, hermanos, Dios nos da una luz de esperanza. Lo hizo con Caín, lo hizo con nosotros, lo ha hecho a través de la historia, una y otra vez, mostrándonos esperanza. Y los versículos 25 y 26 dicen, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Siempre, como les decía, Dios tiene abierta una luz de salvación, una luz de esperanza para el hombre. Siempre hay una alternativa de salvación. Y hoy día, hermanos, en tiempos de gracia, en la actualidad, en el tiempo contemporáneo, en el tiempo en el que estamos, podemos aprovecharnos todavía que la gracia de Jesucristo está dispuesta sobre la faz de la tierra para que nosotros podamos llegar y alcanzarle a Él. Hermanos, aquí nos dice el final del versículo 26, finalmente nos muestra que es el principio de la adoración pública a Dios. Ya después de que por una parte un hijo se portó mal y se fue por una línea, se fue al mal camino, también dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo. No, otro hijo dice, no sé si es el tercero, de hecho, ya les había dicho que no sabemos cuántos hijos más hayan tenido. Tuvo otro hijo que se llamó Set y él comenzó públicamente con la adoración a Dios. Hay otra línea claramente contraria a lo que fue su hermano Caín. Entonces comenzamos con la adoración a Dios,
comenzamos con la acción de gracias, comenzamos, hermanos, con una generación que comienza a reconocer a Dios como creador, como Dios Padre, como Dios proveedor, como el que todo lo da, como el que todo lo da, el que todo lo hace. Entonces, hermanos, claramente hay una distinción y un contraste muy fuerte con sus hermanos. Y desde ahí, entonces, hermanos, no quiero decir que antes, de hecho, la misma ofrenda había sido un acto de adoración. Adán y Eva también adoraron a Dios, pero desde que nació Set y su generación con su hijo Enos, comenzó, como les decía recién, una adoración pública a nuestro Dios creador. Pero no olvidemos, hermanos, y no nos quedemos con esto lindo solamente, sino que recordemos todo el contexto del capítulo 4, ¿cierto? Como les decía, dos líneas muy marcadas, dos generaciones muy marcadas. En primera instancia, Caín y su relación con el pecado. Y por otra parte, Set y su relación con la adoración a Dios. Ahí, hermanos, de hecho hay una imagen que representa adoración a través de la alabanza. Pero sabemos muy bien que no solamente con la alabanza adoramos a Dios, sino hay muchas otras cosas más que pueden adorar a Dios. Dice Isaías 25:1, y si alguien me ayuda a leerlo, porque de aquí me cuesta mucho por el reflejo, por favor. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tu consejo antiguos son verdad y firmeza. Y dice Romanos 6:23, que la puedo decir porque seguramente muchos de ustedes también se la saben casi de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí enfrente, hermanos, tenemos una elección. Hoy día nosotros tenemos la elección. Hoy día nosotros podemos elegir a aquellos que no han elegido, porque muchos de aquí ya hemos seguido, hermanos, el camino de la adoración. Si alguno todavía no lo hace, hoy es la oportunidad, hoy es el momento. Si alguno está en pecado, la Biblia lo dice. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra decisión? Ayúdenos el Señor, y espero, hermanos, que todos nos vayamos por la generación de Set para poder alabar y bendecir el nombre del Señor.